Imagina enfrentarte cara a cara con el mismísimo diablo y vencerlo. Esta es la historia del Papa que no solo detuvo invasiones bárbaras, sino que se convirtió en una leyenda espiritual al desafiar al mal en persona. Hoy conocerás a San León Magno, el Papa que cambió la historia. ¿Puede un solo hombre, armado únicamente con su fe, detener el colapso de la civilización? ¿Es posible que la palabra de un pontífice desvíe ejércitos que han hecho temblar a imperios enteros? En una era de oscuridad, cuando el imperio romano se desmoronaba y hordas bárbaras amenazaban con borrar 1000 años de historia, un hombre se levantó como un faro en medio de la tormenta. No era un general ni un emperador, sino un siervo de Dios cuyo coraje y santidad se convertirían en leyenda. Su nombre era León, y la historia lo recordaría como Magno, el Grande. Quédate hasta el final para descubrir el increíble secreto celestial que le permitió a este Papa enfrentarse cara a cara con Atila el Huno, el hombre conocido como el azote de Dios, y salir victorioso en una confrontación que desafía toda lógica humana. La historia de los santos es un eco de la voz de Dios a través del tiempo. Un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, la luz de la fe puede brillar con una fuerza inimaginable. Si deseas nutrir tu espíritu con estos testimonios de poder divino y coraje humano, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de vidas santas. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de inspiración, porque cada vida santa es una lección de esperanza para la tuya. Para entender la magnitud de León, primero debemos sumergirnos en el mundo caótico que lo vio nacer. El siglo V no era una época para los débiles de corazón. El otrora invencible imperio romano de Occidente era una sombra de lo que fue, una estructura gigante carcomida por la corrupción interna, las luchas de poder y una decadencia moral que se filtraba por cada grieta de la sociedad. Desde las fronteras lejanas llegaban noticias aterradoras, susurros que se convertían en gritos de pánico sobre pueblos enteros, que avanzaban como una marea imparable. Vándalos, visigodos y sobre todos ellos la amenaza creciente de los hunos. Jinetes fantasmales de las estepas que no construían nada y lo destruían todo a su paso. Era un mundo que se deshacía, donde la certeza del mañana era un lujo que pocos podían permitirse. La gente vivía con un miedo constante, un terror que se sentía en el aire, en las calles de una Roma que ya no era la capital del mundo, sino un premio codiciado por conquistadores. En este crisol de desesperación y colapso, en la región de la Toscana, nació un niño llamado León. No sabemos mucho de su infancia, y quizás esa es la primera lección que su vida nos ofrece. No provenía de una familia imperial, ni de una estirpe de senadores. Era un hombre forjado no por la cuna, sino por el carácter y la gracia divina. Desde joven, su inteligencia era tan afilada como su piedad era profunda. Sentía en su alma el llamado de Dios, un llamado a servir, no en la tranquilidad de un monasterio aislado, sino en el corazón mismo de la tormenta que se cernía sobre la cristiandad. Se trasladó a Roma y rápidamente destacó por su sabiduría, su elocuencia y una capacidad innata para la diplomacia, un don que en aquellos tiempos de traición y guerra valía más que el oro. Como diácono y luego como arcediano, se convirtió en el consejero de confianza de los papas Celestino I y Sixto III. Los emperadores y generales veían en él a un hombre de una integridad inquebrantable, un negociador capaz de apaciguar las disputas más feroces. Fue enviado a la Galia, la actual Francia, para mediar entre dos generales romanos rivales, cuya disputa amenazaba con debilitar aún más las defensas del imperio. Fue en medio de esta misión crucial, lejos de Roma, que el destino, o más bien la providencia, llamó a su puerta de una forma que ni él mismo podría haber anticipado. En el año 440 mató, mientras León se encontraba en la Galia, apagando los fuegos de la discordia humana, el Papa Sixto III falleció. La noticia de la sede vacante llegó a una Roma nerviosa y expectante.
La iglesia necesitaba un líder, un pastor que no solo guiara a las almas, sino que también fuera una roca firme contra las olas de caos que golpeaban sin piedad. Y en un acto que demostró la inmensa estima en que se le tenía, el clero y el pueblo de Roma tomaron una decisión unánime y sin precedentes. No buscaron a un candidato presente, a un noble local o a un cardenal influyente. Miraron más allá de sus muros, hacia la Galia, y eligieron al hombre que sabían que poseía la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ocupar el trono de Pedro. Eligieron a León en su ausencia. Imagina ese momento. Recibir la noticia no como el culmen de una ambición, sino como el peso de una responsabilidad abrumadora. León no buscó el poder lo buscó a él porque en su humildad y en su servicio ya se manifestaba su grandeza. Su regreso a Roma fue un triunfo. La gente lo aclamaba no como a un político, sino como a un salvador, un Moisés para un pueblo que se sentía perdido en el desierto de un mundo que se derrumbaba. Cuando fue consagrado como el Papa número 45 de la historia, el 29 de septiembre del 440, Nelan sabía que no ascendía a un trono de privilegios, sino a una cruz de servicio. Sabía que la tormenta que había visto gestarse en el horizonte estaba a punto de desatarse, y él, por voluntad de Dios, estaría en su epicentro. León Magno no solo tuvo que enfrentarse a los enemigos que portaban espadas y antorchas. Quizás el peligro más grande, el más sutil y destructivo, provenía del interior mismo de la iglesia. Eran las herejías, ideas que se presentaban como una verdad más elevada, pero que en realidad eran un veneno que corrompía el corazón del Evangelio. Imagina la fe como una fortaleza. Los bárbaros atacaban los muros exteriores, pero las herejías eran como traidores que abrían las puertas desde adentro, sembrando confusión y división. León, como guardián de esa fortaleza, entendió que su primera batalla debía ser por la verdad. Una de las primeras serpientes que tuvo que aplastar fue el maniqueísmo. Esta secta, originaria de Persia, enseñaba que el universo era un campo de batalla entre dos dioses iguales, un Dios bueno, creador del espíritu, y un Dios malo, creador de la materia. Para ellos, el cuerpo humano era una cárcel, la creación era malvada y Jesús no se había encarnado realmente, pues eso habría significado contaminarse con la materia. León vio el peligro inmenso de esta idea. Si el cuerpo y el mundo material son malos, entonces la creación de Dios es un error. Si Jesús no se hizo verdaderamente hombre, entonces nuestra humanidad no ha sido redimida. Con la fuerza de un león defendiendo a sus cachorros, el Papa denunció esta herejía. Ordenó investigaciones, convocó sínodos y predicó sermones apasionados desde el púlpito de Roma, exponiendo la belleza de la creación y la verdad fundamental de la encarnación. Mostró al pueblo que nuestros cuerpos no son prisiones, sino templos del Espíritu Santo, y que Cristo, al asumir nuestra carne, santificó toda la realidad humana. Pero la batalla más grande y decisiva de su pontificado en el campo de la doctrina se libraría contra una herejía que amenazaba el corazón mismo del misterio de Cristo: el monofisismo. Su principal proponente era un monje de Constantinopla llamado Eutiques. Su idea, en apariencia piadosa, era devastadora. Eutiques afirmaba que en Jesús, la naturaleza divina había absorbido por completo su naturaleza humana, como una gota de miel se disuelve en el océano. Según él, Cristo no era verdaderamente hombre como nosotros. ¿Puedes ver el problema? Si Jesús no era plenamente humano, entonces no puede ser nuestro puente hacia Dios. No puede comprender nuestras debilidades, no puede redimir nuestra humanidad. Su sufrimiento en la cruz se convertiría en una especie de teatro divino, no en el sacrificio real de un Dios hombre que sangra por nosotros. La herejía se extendió como un incendio, ganando el apoyo de figuras poderosas en la corte imperial de Oriente. La Iglesia estaba al borde de un cisma, de una fractura que podría haber alterado el cristianismo para siempre. Fue entonces cuando León Magno,
realizó uno de los actos más importantes de la historia del papado. En el año 449, escribió una carta doctrinal profunda y luminosa dirigida a Flaviano, el patriarca de Constantinopla. Esta carta, conocida hoy como el Tomo de León, es una obra maestra de teología y claridad. Con una precisión quirúrgica y una elocuencia conmovedora, León explicó la verdad de la fe católica. En Jesucristo coexisten dos naturalezas, una divina y una humana, sin mezcla, sin confusión, sin división, unidas en la única persona del Verbo de Dios. No es mitad Dios y mitad hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. En su escrito, León no solo citaba las Escrituras, sino que apelaba al sentido común de la fe, al corazón del creyente que sabe que su Salvador debe ser tanto divino para poder salvarlo, como humano para poder representarlo. Esta carta se convirtió en el estandarte de la ortodoxia, la luz que guiaría a la Iglesia a través de la oscuridad de la confusión. La tensión llegó a su punto álgido en el año 451, cuando el emperador Marciano convocó el Concilio de Calcedonia, una de las asambleas de obispos más grandes y cruciales de la historia. Más de 500 obispos de todo el mundo cristiano se reunieron para resolver esta cuestión de una vez por todas. Imagina la escena, una basílica llena de hombres de fe, pero también de intrigas políticas y debates acalorados. El futuro de la fe pendía de un hilo. En el momento culminante del concilio, los legados papales enviados por León leyeron en voz alta su tomo. Un silencio solemne cayó sobre la asamblea, mientras las palabras del Papa de Roma resonaban en griego y latín. Describían a Cristo, el Verbo hecho carne, que compartió nuestro hambre, nuestra sed, nuestro cansancio y nuestras lágrimas, sin dejar de ser el Dios eterno que sostiene el universo. Cuando la lectura terminó, el silencio se rompió por una aclamación espontánea y atronadora que cambiaría la historia. Los obispos, conmovidos hasta las lágrimas por la claridad y la verdad de aquellas palabras, se pusieron en pie y gritaron a una sola voz: «Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Todos creemos así. Anatema a quien no crea así». Pedro ha hablado por boca de León. En ese momento, no solo se estaba condenando una herejía, se estaba afirmando la autoridad del obispo de Roma como sucesor de Pedro, como la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. La victoria de León en Calcedonia no fue una victoria personal, fue la victoria de la verdad, la afirmación de que el Jesús en quien creemos es el verdadero Dios que descendió a nosotros y el verdadero hombre que nos eleva hacia Dios. Las batallas por la verdad a menudo son las más difíciles de librar. No se ganan con espadas, sino con sabiduría, paciencia y oración. La firmeza de San León Magno nos enseña que nunca debemos dar por sentada la fe que hemos recibido y que debemos estar dispuestos a defenderla de las confusiones que el mundo nos presenta. ¿Qué ideas o verdades modernas crees que desafían hoy el corazón del Evangelio? ¿Cuáles son las confusiones de nuestro tiempo que necesitan la claridad y el coraje de un nuevo León? Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva enriquece a toda esta comunidad de vidas santas y nos ayuda a todos a ser mejores guardianes de la fe. Mientras León defendía la fe de los enemigos internos, una sombra mucho más tangible y aterradora se extendía por Europa. Era la sombra de un hombre cuyo nombre era sinónimo de destrucción: Atila, rey de los hunos. Para la gente del siglo V, Atila no era simplemente un rey bárbaro, era una fuerza de la naturaleza, un cataclismo. Le llamaban el azote de Dios, un castigo divino enviado para purgar los pecados de un imperio decadente. Sus hordas de jinetes parecían surgidas del mismo infierno. Eran rápidos, brutales y no dejaban más que cenizas y lamentos a su paso. Habían saqueado y quemado ciudades desde el Danubio hasta la Galia. Ejércitos enteros habían sido masacrados ante su avance. Eran el terror encarnado. Y en el año 452, después de haber devastado gran parte del norte de Italia,
El azote de Dios puso sus ojos en el premio final, el corazón del mundo antiguo, la ciudad eterna Roma. La noticia cayó como una sentencia de muerte. El pánico se apoderó de las calles romanas. El emperador, Valentiniano III, demostró ser un líder débil e inútil. En lugar de organizar una defensa, huyó a un lugar seguro, abandonando a su pueblo a su suerte. Los generales romanos, con sus legiones diezmadas, sabían que no tenían ninguna posibilidad de detener a la máquina de guerra de los hunos. La ciudad estaba indefensa. La desesperación era total. La gente se agolpaba en las iglesias, rezando por un milagro mientras esperaban el sonido de los cuernos de guerra que anunciaría su fin. En medio de este abismo de miedo, cuando todos los poderes terrenales habían fallado, un hombre decidió no huir. Un hombre anciano, vestido con las simples túnicas blancas de su oficio, decidió que si el emperador no defendía a Roma, el papa lo haría. León Magno, el pastor de su rebaño, se negó a abandonar a sus ovejas al lobo. Tomó una decisión que a los ojos del mundo era una locura suicida. Reunió una delegación de clérigos y senadores y sin más armas que el crucifijo en su pecho y la fe inquebrantable en su corazón, salió de las murallas de Roma y se dirigió al norte para encontrarse cara a cara con el hombre más temido del planeta. Imagina esa procesión. No era un ejército marchando a la batalla, sino un puñado de hombres de paz caminando hacia una muerte casi segura. Cada paso que daban los alejaba de la seguridad de la ciudad y los acercaba al campamento de los hunos, un lugar de violencia y crueldad. Podemos imaginar el corazón de sus compañeros latiendo con fuerza, sus mentes llenas de dudas. ¿Qué podían hacer unas palabras contra miles de espadas? Pero León caminaba con una serenidad que no era de este mundo. Su confianza no estaba en su poder de persuasión, sino en el poder de aquel a quien representaba. El encuentro tuvo lugar cerca de la ciudad de Mantua, a orillas del río Mincio. La escena es una de las más dramáticas y legendarias de la historia. Por un lado, Atila, el azote de Dios, rodeado de sus guerreros más feroces, hombres curtidos en 1000 batallas, con rostros marcados por la brutalidad y la sed de conquista. Atila, que había humillado a emperadores y había reducido a cenizas ciudades orgullosas, miraba con desprecio a la pequeña comitiva que se acercaba. Por otro lado, León, un anciano sin escolta militar, cuyo único poder visible era la autoridad moral de su cargo. Los historiadores han debatido durante siglos qué fue exactamente lo que se dijo en esa reunión. ¿Le ofreció León a Atila un enorme tributo de oro? ¿Le advirtió de las plagas que habían afectado a otros invasores de Roma? Las crónicas no son claras en los detalles de la conversación, pero son unánimes en el resultado. Un resultado que desafía toda explicación lógica. Lo que sucedió a continuación no fue un mero acto de diplomacia, fue una intervención divina. La tradición piadosa, transmitida a lo largo de las generaciones, nos cuenta que mientras León hablaba con una autoridad y una majestad que impresionaron profundamente al rey Huno, algo extraordinario ocurrió. Los guerreros de Atila vieron, con sus propios ojos, una visión celestial. Sobre la cabeza del Papa, flotando en el aire, aparecieron dos figuras imponentes y llenas de luz. Vestían como senadores romanos, pero su semblante era el de seres celestiales. Uno era un anciano de cabellos blancos y barba, que sostenía unas llaves. El otro un hombre de aspecto fiero y determinado, que empuñaba una espada desenvainada y llameante. Eran los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, los patrones y protectores de Roma, manifestándose para defender su ciudad. La visión fue tan aterradora y poderosa que el propio Atila, el hombre que no temía a ningún ejército mortal, quedó paralizado de terror. Cuando más tarde sus generales le preguntaron por qué, en contra de su costumbre, había cedido tan mansamente ante las peticiones del Papa, Atila confesó, temblando, que no había visto a un solo hombre, sino a dos seres celestiales junto a él.
con espadas en la mano, que lo habían amenazado con la muerte instantánea si no obedecía al pontífice. Ante esta manifestación del poder de Dios, el rey bárbaro, el conquistador invicto, no tuvo más opción que inclinarse. Ordenó la retirada de todas sus tropas, abandonó sus planes de saquear Roma y se marchó de Italia para no volver jamás. León Magno regresó a Roma, no como un general victorioso con un desfile de prisioneros, sino como un humilde siervo que había sido el instrumento de un milagro. La ciudad, que lo había visto partir con lágrimas de miedo, lo recibió con gritos de júbilo y gratitud. Habían sido salvados no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la fe. El Papa que había defendido la verdad de Cristo en Calcedonia, ahora había defendido la ciudad de Pedro con la ayuda del cielo. Este acontecimiento legendario consolidó para siempre la figura de León Magno, no solo como un gran papa, sino como un verdadero defensor de la civilización, un hombre cuya santidad era tan poderosa que podía cambiar el curso de la historia y hacer retroceder a los ejércitos del infierno. La vida de un santo rara vez es una sola prueba heroica. A menudo es una sucesión de desafíos que Dios permite para forjar su espíritu y demostrar su fidelidad. Apenas 3 años después del milagroso encuentro con Atila, una nueva amenaza apareció en el horizonte. Esta vez venía del sur, desde el mar. Eran los vándalos, liderados por su rey Genserico. Habían conquistado el norte de África, el granero de Roma, y ahora su flota se dirigía hacia la indefensa ciudad. Si los hunos eran un incendio forestal, los vándalos eran una plaga de langostas, conocidos por su pillaje sistemático y su crueldad. De nuevo, el pánico se apoderó de Roma. El emperador Valentiniano III, Nereo, el mismo que había huido de Atila, fue asesinado en una conspiración, y el caos político dejó a la ciudad sin líder y sin defensa. Las puertas de Roma estaban abiertas. Una vez más, León Magno fue la única autoridad que quedó en pie. Ya anciano, pero con el mismo coraje indomable, salió de nuevo de las murallas de la ciudad para encontrarse con otro conquistador bárbaro. Esta vez, el resultado sería diferente, pero no menos revelador de su grandeza. León sabía que no podía esperar otro milagro como el de Atila. Genserico era un cristiano arriano, una secta herética, y su corazón estaba endurecido por la codicia. El Papa no se enfrentó a él con la esperanza de que se retirara por completo. Su objetivo, en esta ocasión, fue más humilde, más práctico, pero igualmente heroico: limitar el daño, salvar vidas. Se encontró con Genserico a las puertas de Roma, y con la misma dignidad y fuerza moral, le suplicó que controlara a sus tropas. No le pidió que no saqueara la ciudad, pues sabía que era inevitable. Le arrancó una promesa solemne: que no quemarían los edificios, que no torturarían a la gente y que no masacrarían a la población. Genserico, impresionado por la valentía del anciano pontífice, aceptó las condiciones. Durante 14 días, los vándalos saquearon Roma, llevándose tesoros incalculables. Fue una humillación terrible para la ciudad eterna, pero gracias a la intervención de León se evitó un baño de sangre. Las grandes basílicas de San Pedro y San Pablo se convirtieron en refugios seguros, y aunque la ciudad fue despojada de su riqueza, sus ciudadanos se salvaron. Este episodio nos muestra otra faceta del carácter de León. No era solo el hombre de los milagros espectaculares, sino también el pastor pragmático y compasivo que en medio de una catástrofe inevitable lucha por salvar a cada una de sus ovejas. Nos enseña que la santidad no siempre consiste en detener la tormenta, sino a veces en ser el ancla de la esperanza en medio de ella. Tras estas pruebas de fuego, León Magno dedicó el resto de su vida a reconstruir, tanto material como espiritualmente. Se centró en fortalecer a su clero, en predicar incansablemente al pueblo y en escribir cartas y sermones que seguirían siendo una fuente de sabiduría para la Iglesia durante siglos. Sus más de 90 sermones que han sobrevivido hasta hoy son un tesoro de doctrina, llenos de un amor profundo por el misterio de la encarnación. En ellos, no habla como un teólogo distante,
sino como un padre que explica a sus hijos las verdades más profundas de la fe de una manera accesible y conmovedora. Murió el 10 de noviembre del año 461 y fue el primer papa en ser enterrado en la Basílica de San Pedro, el lugar que había defendido con tanto amor. Su legado fue tan inmenso que la historia no tardó en añadirle el título de Magno, el Grande, un honor que comparte con solo otros dos papas en 2000 años de historia. En 1754, Benedicto XIV lo declaró doctor de la Iglesia, reconociendo que sus enseñanzas no solo defendieron la fe en su tiempo, sino que la iluminan para todas las generaciones. La vida de San León Magno es más que una crónica de eventos del siglo V. Es un espejo en el que podemos mirarnos hoy. Vivimos en un mundo que en muchos sentidos se parece al suyo. Quizás no enfrentamos hordas de bárbaros a nuestras puertas, pero ¿no nos asedian acaso las hordas de la desesperanza, del relativismo, del miedo y de la confusión? Cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, tiene que enfrentarse a su propio Atila, a ese problema que parece insuperable, a esa adicción que amenaza con destruirnos, a esa ansiedad que busca saquear la paz de nuestro corazón. Y también nos enfrentamos a nuestras propias herejías, a esas ideas sutiles que nos susurran que Dios no es tan importante, que la verdad es relativa, que la fe es cosa del pasado. La historia de León nos grita a través de los siglos que no estamos indefensos. Nuestra arma más poderosa no es la inteligencia, ni la fuerza, ni la riqueza, es la fe. Una fe vivida con coraje, proclamada con claridad y defendida con amor. León nos enseña que un solo hombre o mujer, firmemente anclado en Dios, puede convertirse en un gigante capaz de cambiar el mundo. Él no tenía un ejército, pero tenía la certeza de la presencia de Dios. No tenía poder político, pero tenía la autoridad de la verdad. ¿Y tú, cuál es el Atila que amenaza las puertas de tu corazón? ¿Qué mentira, qué herejía moderna busca envenenar tu fe y robarte la esperanza? No estás solo en esa batalla. Los mismos santos que aparecieron junto a León para defender Roma, Pedro y Pablo, y toda la comunión de los santos están a tu lado, intercediendo por ti. La vida de San León Magno es un testimonio eterno del poder de Dios obrando a través de la fragilidad humana. Nos recuerda que la santidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Que el coraje no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo, confiando en un poder superior. Cerremos este viaje con una oración, pidiendo la intercesión de este gran Papa y Doctor. Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu Iglesia, fundada sobre la roca de los apóstoles, concédenos, por la intercesión de San León Magno, permanecer firmes en tu verdad y experimentar la paz que solo tú puedes dar. Que al igual que Él, podamos enfrentar a los gigantes de nuestro tiempo con la confianza de que no estamos solos, y que la victoria final te pertenece a ti. San León Magno, defensor de la fe y protector del pueblo, ruega por nosotros. Amén. Si la historia de este Papa legendario que se enfrentó a los poderes de la tierra y del infierno ha fortalecido tu espíritu, te pedimos que nos ayudes a seguir difundiendo estos mensajes de esperanza. Suscríbete a Vidas Santas, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que con Dios nada es imposible. Tu apoyo nos permite seguir llevando la luz de las vidas de los santos a un mundo que tanto la necesita. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre.